En el día de hoy vamos a estar predicando, amados hermanos, sobre el tema la sabiduría de Dios en la Navidad. Es una gran fuente de consuelo, de consuelo sobre nuestro Dios, el cual nos ha dado existencia, el cual nos guía nuestras vidas, el cual nos ha permitido llegar a la estatura que cada uno de nosotros tenemos, y entender que Dios es un Dios sabio. Cuando nosotros examinamos lo que ha sido nuestra vida y damos como quien está echando para atrás en la película de su vida y vemos desde el momento de nuestro nacimiento todo el recorrido de nuestra niñez, adolescencia, primera juventud, segunda juventud, tercera juventud, gloria a Dios, aleluya. Pues nos damos cuenta de que la mano de Dios ha estado guiándonos en todos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que llegamos, por su misericordia, a tener un encuentro personal con el Dios de la gloria a través de la revelación de la cruz. Sin embargo, debemos tener presente de que Dios, aunque no lo entendamos, en su sabiduría siempre elige lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo saben? Y Él elige lo mejor de modo que sus hijos puedan recibir lo mejor de Él. Dios siempre toma decisiones sabias que siempre dan los mejores resultados. Los mejores resultados que le lleven gloria a Él. Los mejores resultados que tengan que ver con nuestra vida eterna. Es por esto que si alguien quiere ver algún tipo de buen resultado espiritual en su vida, debe de elegir entregar su presente y entregar su futuro en las manos de Dios, porque Él sí sabe tener cuidado de nosotros. Él sabe claramente lo que a nosotros más nos conviene. En ninguna parte de la Biblia podemos ver lo que es la sabiduría de Dios más que en su plan de redención. Un plan perfecto de cómo redimir a pecadores culpables. Un plan perfecto de cómo salvar a una humanidad perdida. En todo momento Dios producirá el mejor resultado en el tiempo adecuado, de la manera indicada por Él, con tal de que su propósito se cumpla al pie de la letra. Al pensar en la manera en que Dios obra para salvar a hombres y mujeres que no querían saber de Él, nos maravillamos. Y el apóstol Pablo, al considerar la maravilla de la salvación, salta con una exclamación, bendito el nombre del Señor, en Romanos 11:33. Es prácticamente un himno de gloria. Él dice esto en Romanos 11:33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verdaderamente Dios tiene trazado un plan personal con cada uno de nosotros. Cuando llegamos a conocer a Dios y entregarle por completo nuestras vidas y adentrarnos en su palabra, entendemos que ahora podemos entender lo que antes no entendíamos. Y es como Él ha articulado todas las cosas en un preconocimiento, porque Él es omnisciente, por eso es todopoderoso, por eso su sabiduría es palpable, porque Él sabe el pasado, el presente, el futuro está delante de Él. Él sabe el día que Él ha determinado que vinieras a esta tierra, y Él sabe de antemano el día que vas a partir de esta tierra. Él sabe lo que nos conviene verdaderamente a nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, y sabemos, es como tenemos plena conciencia de esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito el nombre del Señor. Hay una sabiduría de Dios derramada al diseñar la Navidad. Ese momento en donde el Hijo de Dios pone sus pies sobre la tierra. En ningún otro lugar la sabiduría de Dios ha estado más evidente que en su plan de redención. Desde la eternidad pasada planificó la manera en que la humanidad pecadora podría ser salva. Para poder valorar la inmensurable sabiduría de Dios, solo tenemos que reflexionar en los sucesos que acontecieron alrededor de la primera Navidad. El primer suceso que vemos es lo que corresponde a lo que los eruditos llaman el tiempo de Dios, el tiempo establecido por Dios, el tiempo elegido por Dios para que hubiera la encarnación de Cristo. El tiempo del nacimiento de Cristo no pudo ser hecho antes ni después, porque fue establecido en la eternidad pasada. Nos dice Gálatas capítulo 4, en los versículos del 4 al 5, lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, digan conmigo, cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto diversos imperios que se han levantado y se han caído. Imperios poderosos a los ojos de los hombres. Recordamos en el mundo antiguo el poderoso imperio egipcio. Y los egipcios, con sus pirámides que todavía están presentes al día de hoy, con su cultura y arquitectura, asombró el mundo antiguo. Pero un día pereció. Luego llegaron el imperio de los asirios, luego el imperio de los babilonios, luego el imperio de los persas, luego el imperio de los griegos. Y los griegos llenaron con su civilización el mundo de conocimiento, de filosofía. Los grandes filósofos de la humanidad, Platón, Sócrates y muchos más, llenaron de conocimiento el mundo antiguo. Sin embargo, el imperio griego pereció y llegamos al imperio romano. El imperio romano, o la era de los romanos, tenían lo mejor de los griegos, tenían toda su cultura. De hecho, adoptaron completamente su cultura. Los que han dado historia universal saben que los romanos conquistaron a los griegos y los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. De hecho, en el mundo antiguo, en el imperio romano, el idioma universal no era el latín, que era el idioma de los romanos. El idioma universal era el griego. Cuando se iba a un pueblo o a otro, se podían comunicar a través del idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sucede que el imperio romano tenía una virtud, era que había un gran desarrollo de comunicación terrestre y marítima en medio de todo un orden imperial. El lenguaje era el griego y todo ciudadano romano que iba a la escuela, en adición a su lengua materna, manejaba también el griego. Esto ayudó al apóstol Pablo, ciudadano romano, judío también, poder moverse con toda libertad dentro del imperio, predicando la palabra de Dios. Dios escogió en su sabiduría específicamente el tiempo del imperio romano
para la venida de su Hijo Jesucristo a la tierra. Cristo nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios. No vino antes ni vino después. Así tu llegada a esta tierra también ha sido marcada por el Dios del cielo, porque viniste en el cumplimiento del tiempo conforme al propósito para el cual Dios te introdujo en esta tierra. Cuando vemos nuestra vida bajo ese lente, bajo esa cosmovisión, podemos entender que tenemos una vida con propósito. Dile al que está a tu lado, tú tienes una vida con propósito en Dios. La vida de Jesucristo no comenzó en el momento de su nacimiento, puesto que la segunda persona de la Trinidad es eterna. El Hijo de Dios siempre existió, pero fue en el momento de la encarnación en que la deidad se revistió con la naturaleza humana. Algunos esperaban la venida del Mesías libertador. El pueblo judío añoraba ese poderoso líder militar, y todavía lo espera el día de hoy, que habría de exaltar a Israel y poderlo librar del yugo opresor romano. Sin embargo, sabemos por la historia en los evangelios que Cristo vino a establecer no un reino militar opresor, sino que vino a establecer un reino espiritual, en donde hombres y mujeres voluntariamente le entreguen a Cristo su vida para que Él sea el que gobierne. Aleluya. El segundo aspecto que vemos dentro de la sabiduría es el anuncio del nacimiento de ese que sería el Salvador del mundo. Vemos el anuncio de su nacimiento claramente en Lucas capítulo 2, en los versículos del 10 al 18. Leamos. Pero el ángel, hablando del ángel de la anunciación, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Extraña aparición de unos ángeles que iban a comunicar una verdad a unos pastores. Estos ángeles le dijeron a unos pastores simples, pero que tenían que ver con el ministerio terrenal de Cristo, el pastor de pastores, el que vendría a establecer un reino donde iba a llamar a hombres y mujeres a que le recibieran a Él como el gran pastor, en donde Él haría que hombres y mujeres fuesen sus ovejas del gran pastor. Los pastores regaron la noticia entre sus amigos y vecinos, contaron lo que vieron, no podían quedarse callados. No es tan fácil ver no solamente la aparición de un ángel, sino que junto con la aparición de este ángel también viniese una hueste de seres angelicales que vinieron a declarar. Los cielos declararon que lo que estaba aconteciendo en ese día
Era una manifestación de la gloria de Dios presente en una persona, en la persona de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios encarnado. La tercera manifestación de la sabiduría de Dios lo vemos en la pureza del nacimiento de Cristo, en su encarnación misma. Jesús nació fruto de un nacimiento muy especial, sobrenatural, un nacimiento virginal, una joven que fue concebida por el acto del Espíritu Santo, en una joven completamente virgen. Dice el texto bíblico que ella estaba desposada, estaba comprometida en matrimonio con el que sería su esposo, José. Podemos palpar la sabiduría de Dios en la encarnación de Cristo. A pesar de que nació como los demás seres humanos, fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de una virgen. Eso no es poca cosa. Imagínense que una joven de 14 o 15 años de esta congregación, de buenas a primeras, se aparezca con una barriga. Ay Dios, ¿qué es esto? Y cuando tú le preguntes a la niña que tú has visto de 14 o 15 años, mi niña, ¿y qué te pasó? Dime, niña, ¿qué te pasó a la orilla del empalizado? Y diga, no, este vientre no es mío, fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué ustedes pensarían? Seamos sinceros. ¿Verdad que sí? Bueno, ya un hermano dijo, bueno, te lo voy a creer, pero no te me acostumbres. Tal reacción se produjo por igual hace 2000 años con María Virgen. ¿Sabe por qué? Porque antes y al día de hoy es muy difícil para el ser humano poder entender que una mujer sin tener relaciones con un hombre pueda salir embarazada. Es algo sobrenatural, no es algo natural. Nos dice Lucas capítulo 1, en los versículos del 26 al 35, el relato de lo que sucedió. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos está diciendo dónde vivían ellos, en Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para que un ser humano sea creado se requiere los cromosomas de la mujer, el aporte del hombre, y el hombre debe de depositar una semilla en el vientre de una mujer. Esta semilla en el vientre de María fue colocada al posarse en la sombra, como una sombra, el Espíritu Santo de Dios.
Dios en su perfecta sabiduría sabría que para la concepción su hijo no tendría un padre humano. Inicialmente él debe ser, este nuevo ser debería de ser completamente sin pecado y perfecto para cumplir la meta de Dios de vivir una vida a la altura de Dios, conforme al propósito de Dios, sin pecado, viviendo una vida perfecta en santidad. Nació de una virgen porque habría de estar establecido así proféticamente, pero esto no fue creído por la gente de su tiempo, pero Dios lo hizo posible porque Dios es hacedor de milagros y hubo un milagro en el nacimiento virginal de Cristo, el eterno Hijo de Dios que no tiene ni principio ni fin, vino a este mundo como un recién nacido. Al igual que el primer Adán, él sería el segundo Adán. El primer Adán entolló, dañó toda la raza humana. Este viene a revertir los efectos de la caída. Este nuevo ser es eterno. La Biblia dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús, la segunda persona de la deidad, no comenzó en el vientre de María. Él ya existía. Para poder ser nuestro Salvador, tenía que poseer la perfección de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Tenía que tener la perfección de Dios y la naturaleza humana, que le permita identificarse como Salvador con hombres, pero a la vez morir por sus pecados. La encarnación fue la única manera en que podía cumplirse perfectamente el plan redentor diseñado por el Padre en los cielos. La cuarta aspecto que vemos de la sabiduría de Dios es el nombre que le fue dado a Cristo en su nacimiento. Jesús era el nombre de Jesús, era un nombre muy común en su tiempo. Cualquier niño era llamado Jesús. Era tan abundante como el nombre de José al día de hoy. Era un nombre muy sin ningún renombre, este nombre, porque no era un nombre de poca gente, era un nombre muy común en su tiempo. Sin embargo, tenía un significado en cuanto a su misión y propósito. Viene del nombre hebreo, el nombre de Jesús viene del nombre hebreo llamado Yeshua o Josué, el cual significa el Salvador de Jehová. Y justo era eso, porque él sería el Mesías esperado. Dios le dijo a José que le pusiera ese nombre al niño. El padre que lo adoptaría, José, no tendría ni la libertad de ponerle el nombre, sino que Dios mismo le dijo: oye, este muchacho que vas a criar con tu esposa, a la cual no puedes rechazar, viene con su nombre desde los cielos y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Piense por un momento por qué el Padre envió al Hijo. Vino como el Cordero de Dios con el objetivo no solo de vivir una vida perfecta, como tú y yo no podemos vivir, sino sobre todo a morir en una cruz pagando por tu pecado y por mi pecado, pagando por pecadores culpables que de ninguna manera podrían salvarse a sí mismos, lo cual merece un aplauso. En quinto lugar, vemos la sabiduría de Dios, la dirección de Dios en el lugar del nacimiento de Cristo. Cientos de años antes fue profetizado por Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas había profetizado y se cumplió milimétricamente que el escogido, que el nacido tendría un lugar específico. No sería en cualquier lugar, sería en Belén, una aldehuela, un lugar insignificante. Para nosotros sí tiene un gran significado a partir de los evangelios, pero 2000 años atrás Belén era una insignificante aldea en Israel. Dios escogió este lugar y no otro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no escogió la capital del imperio romano? Roma, la metrópoli, la gran Roma. ¿Por qué no escogió alguna ciudad griega como Atenas? ¿Por qué no escogió una ciudad Constantinopla? ¿Por qué? Porque Dios no hace la cosa para complacer al hombre. Las cosas no las hace para exaltar al hombre, para que la gente diga, bueno, este Cristo es grande porque nació en un lugar grande. Nos habla de la misión y propósito, de que siendo Él el gran exaltado en los cielos, se humilló completamente, tomó el ropaje humano y lo hizo por amor a ti y a mí. Hablando de la humildad que Él derramaría, llevaría durante toda su vida y ministerio, la misma humildad que demanda de cada uno de sus hijos y seguidores. El nombre de Belén significa casa de pan, el cual es un lugar apropiado para aquel que diría de sí mismo, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, hablando de sí mismo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando de hambre espiritual, hablando de sed espiritual. El hecho de que José y María fueran habitantes de un lugar llamado Nazaret no fue óbice, no fue obstáculo para que Dios hiciera que se cumpliera lo profetizado. Hubo una activación de parte de Dios en los cielos, y el que mueve los tiempos estableció que el emperador Augusto César se le ocurriese la idea de establecer un censo para empadronar la gente en su imperio, y promulgara un edicto que obligara a que cada habitante en una localidad volviese a cientos de kilómetros, no importa la distancia, a su lugar de nacimiento. Es así como se cumple perfectamente la profecía de Miqueas. Vuelven allá al lugar de nacimiento José y María, vuelven a Belén para ser empadronados, y allí se da, según Lucas capítulo 2, en los versículos del 1 al 7, cómo estos descendientes de David vuelven al lugar preestablecido por Dios. Y dice así Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba más embarazada que la hermana Luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Puede que los líderes humanos pensaran que estaban tomando sus propias iniciativas. Posiblemente el emperador romano diría: wow, qué buena idea me llegó. No, la idea te la puso Dios para que se cumpliera su plan, para que se cumpliera conforme a su propósito. Lo sexto que vemos dentro de la dirección dinámicas del reino, la sabiduría de Dios, es el entorno en que nació el Cristo. También podemos apreciar esta sabiduría en el entorno del nacimiento. No nació en un palacio, no nació en una clínica privada, ni siquiera nació en la maternidad de Nuestra Señora, ni nació en un hotel, ni un motel. Como era el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo, nos dice Juan capítulo 1, versículo 29, que el día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y le dijo: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Indicando la misión de Cristo. Pero este, que vendría a ser el Cordero de Dios, nació en un pesebre rodeado de animales. Nosotros nos quedamos encantados porque en las figuras de Navidad ponemos en los árboles un pesebre y ponemos el ganado, la vaquita, ponemos qué cosa más, el burrito, ponemos una ovejita, algunos ponen una mulita o un burrito sabanero, ¿sí o no? Ponen una hierbita, ponen al bebé Jesús ahí, ponen a María y a José, y también algunos le ponen unos angelitos. Lamentablemente los olores no caminan en el tiempo. Yo le podría hablar del mal olor que percibí en un lugar y no le puedo transportar a ustedes a poder vivir un olor nauseabundo. ¿Cuántos tienen animales en su casa? Ok, estoy hablando animales, no seres, o sea, animales. Por favor, no se confundan. Estoy hablando de animales de 4 patas. Yo tengo una perrita que se llama Lulú y queremos mucho a Lulú, pero cada 7 días hay que bañarla. ¿Sabe por qué? Porque Lulú, ¿qué pasa? No hay quien la aguante. Uno tiene que decir: Lulú, por favor, sal. ¿Cuánto le ha pasado lo que han tenido animales? Y cuando hacen sus cositas, ay, cuando llega el Poppy por primera vez a la casa, con 3 meses de nacido, a nosotros no nos molestan las cositas. Y decimos: ay, se hizo el niño, el bebé, ay, qué cosita, hay una servilletita. Y al principio, como le amamos y lo vemos tan tiendecito, así como que chido, y sí, como que se arropa, uno recoge esa cosita y dice: ay, sí, él aprenderá. Al año, cuando no aprende, porque nos molesta el hedor nauseabundo de las heces fecales de un animalito en casa. Imagínense un establo, un pesebre. Están todos esos animales juntos, haciendo de las suyas. Ya a esa hora habían cenado, habían hecho su depósito para que al otro día alguien lo recogiera, porque los animales no recogen sus cositas. Está Jesús ahí, María pujando, nace el niño envuelto en un pesebre. Pensemos, un pesebre rodeado de animales. ¿Quién escogería un lugar así para traer, para que naciera su primer hijo? ¿Quién? Nadie humanamente de los que estamos aquí escogería un lugar así. Si le diéramos: Luz Dariela, te vamos a dar un dinero para que vayas a parir en el establo de allá, junto a los caballos, en la Antillana, o en el Quinto Centenario. Y si, ¿cómo usted me ofende así, mi hijo? No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo
de la iglesia aceptaría dar a luz en medio de estiércol de animales? ¿Usted quiere que mis recién nacidos se enfermen o yo me enferme, sí o no? Sin embargo, ¿por qué? Pueden preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Más fuerte, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que haber un por qué, tiene que haber un por qué. Y es parte de la humillación a la cual Cristo se sometió. Habla de la humildad. Él no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por los demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para creernos la última Coca-Cola en el desierto? Muchas veces nos sentimos superiores a los demás. Nos sentimos que por los logros humanos o el estatus social o económico o académico somos superiores a otros, pero Cristo no fue así. Ejemplo nos dio. La séptima entendimiento de la sabiduría de Dios está en la redención que nos ofrece Cristo. Haremos uso en este momento de un recurso llamado alegoría. No podemos imaginar en nuestra humanidad, no tiene que haber pasado, pero vamos a imaginarnos que la Trinidad de Dios en la eternidad pasada se reunió, Comité Ejecutivo Central del Cielo, y se dice, el Dios Trino, sabemos que el hombre está más frito que frito ley, no podrá salvarse, van directo para el infierno, ellos van a pecar, ellos van a desobedecer, ellos no serán capaces. Vamos a ponerle normas, que serán normas llamadas leyes, donde ellos a través del cumplimiento de estas leyes podrán llegar a ser aquellos que cumplan las leyes, llegar a ser parte de la familia del cielo, parte de la familia de Dios. Pero se dieron cuenta que con el advenimiento de la ley tampoco podrían ser salvos, porque nadie podía cumplir todos los preceptos de la ley divina, no porque la ley fuera mala, sino por la imposibilidad, por su naturaleza pecadora del ser humano. Ellos dijeron, esto tampoco va a funcionar, la ley va a ayudarla a vivir mejor en sociedad, la ley lo va a acercar a la divinidad, la ley los va a acercar a entender la santidad del Dios con el cual están tratando. Pero a través de esos esfuerzos, lo más que pueden hacer es un sistema sacrificial que simulara el gran sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hay una sola manera, y es que para poder satisfacer la justicia divina, alguien tiene que morir. La segunda persona de la Trinidad dijo, yo, Padre, voy a morir por ellos. Vino a la tierra porque alguien tendría que morir por lo que otro hizo. Sin muerte no hay remisión del pecado. La pregunta clave es, ¿cómo podemos, dijeron ellos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, perfectos en santidad, poder lidiar con pecadores y a la vez perdonar a esos pecadores que no podían estar a la altura de una vida de santidad y tratar con un Dios 3 veces santo? La Trinidad decidió en conjunto que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nacería de una virgen en un momento específico de la historia. Sería la primera y gran Navidad, la que los hombres jamás deberían de olvidarse. La gran y primera gran Navidad, que es mucho más que el ponche crema de las Navidades, que es mucho más que las 12 uvas del 31 de diciembre,
que es mucho más que las fiestas de colores, las luces, las bolas, el arbolito. Es mucho más que eso la Navidad. La Navidad es un recuerdo perenne de que Cristo vino a la tierra a morir por pecadores culpables, a morir en la cruz. Eso tiene que estar presente hoy, mañana y siempre en la vida de cada hogar cristiano. Cuando nos reunamos el 24 de diciembre o cuando sea, traigamos a Jesús, traigamos la memoria de Jesús, traigamos a Jesús a nuestra memoria, traigamos a Jesús a nuestros ágapes, traigamos a Jesús en medio de nuestros alimentos y digamos: Señor, gracias. Gracias, Padre, por un Salvador como Jesús. Si hoy estamos teniendo paz para con Dios, es por el precio de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Si hoy estamos celebrando Navidad en paz espiritual, es porque Él nos salió al encuentro, Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos llamó para que le entregáramos por completo nuestras vidas. Él nos salió al encuentro y hoy nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida eterna, no por nuestros méritos, no porque seamos especiales, sino porque Él, el grande, el especial, nos llamó, nos conquistó nuestros corazones. Aleluya. La Navidad es un tiempo hermoso, sublime, una demostración santa, perfecta de la sabiduría de Dios, de cómo Dios ama de manera incondicional a una humanidad pecadora y fue capaz de darnos un Redentor de una manera que podamos tener presente esta escena de cómo Dios se despojó de toda su gloria y majestad en los cielos. Se metió un ropaje humano. Usted sabe lo que es usted tener toda esa gloria y tener que estar limitado en un cuerpo humano que si lo pullaban le dolía, que si le pullaban salía sangre. Ese mismo ser humano tuvo que decir en la cruz: tengo sed. Ese mismo ser humano tuvo que decir a sus agresores en todo lo que fue su pasión, muerte: porque me golpeas si yo no te he hecho nada. Ese mismo Jesús tuvo que sufrir los latigazos 40-1 estando allá en el patíbulo. Ese Jesús lo hizo solamente por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. En estas Navidades es un tiempo hermoso para recordar que Jesús no se quedó pequeñito, bebé. El mundo adora al bebé debajo del árbol, pero rechaza al Cristo que creció y se inmoló en la cruz. El mundo rechaza al Cristo que vino a salvar y quiere adorar al bebé, al niño Jesús. Hasta idólatras que tienen cultos al niño Jesús. El niño Jesús ya no es el niño Jesús. El niño Jesús creció y vino a cumplir su propósito. Por eso yo te digo, amigo o amiga que estás aquí, amiga que nos escuchas, si recibes a Cristo reconociendo el valor de su sacrificio, el por qué vino a morir, serías el hombre, la mujer, con una paz indescriptible. Sería el acto mayor que pudieras hacer el entregar por completo tu vida a Jesús hoy. Ponte sobre tus pies, por favor.